Bendiciones, amados hermanos, que la paz, el amor y el poder y la cobertura de Dios le colme de bendiciones para todos ustedes. Este es su programa Revelando la Verdad. Estamos aquí siempre en Radio Alma Cristiana para poder implementar lo que es la palabra de Dios en modo de enseñanza. Soy su hermano, el licenciado Luis Aviñón Luperón. Estamos como teólogo, como profesor, como historiador, por su misericordia y por su gracia. Así es, mi hermano Abraham. Dios bendiga a cada persona que nos sintoniza en este momento, dándole gracias al Señor por su fiel sintonía, por estar conectado con nosotros a través de su emisora Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Bienvenidos a este su programa Revelando la Verdad. Su hermano evangelista y teólogo Wilmer Rivera. Así es, amados hermanos. Hoy tenemos un tema muy importante, Wilmer, pero antes de empezar quiero dar dos anuncios muy importantes. El primer anuncio, amados hermanos, que quiero anunciar es que el ministerio Revelando la Verdad tiene una gran conferencia escatológica con los temas el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación y el milenio, donde esto se va a efectuar el viernes 17 de abril de este mismo año a partir de las 6 de la tarde. Esto será en Alma Rosa Primera, esto está en San Vicente de Paúl, esquina Puerto Rico, donde los conferencistas serán el pastor Jonathan Stubbs, doctor en teología. También estará Wilmer Rivera, teólogo y evangelista, y un servidor, Luis Aviñón Luperón. También estarán en los cánticos Marisa Luperón, Ángel Vilaseca y Chani Sánchez. Para más información se nos pueden comunicar al 809-405-7691, 809-405-7691, donde esta actividad tendrá un pequeño costo, una contribución de 200 pesos por persona, ya que queremos implementar diferentes cosas a nivel expansionista dentro de lo que es el ministerio. También queremos anunciarle a todos ustedes una gran actividad que tiene la confraternidad de jóvenes Voz que claman en el desierto, donde el presidente llamado el evangelista Carlos Johnson está haciendo esta gran actividad, donde esta actividad es con el tema el poder de la unidad. Esto será el 21 de febrero a partir de las 6:30 en la Iglesia de Dios de la Profecía Segunda, donde los evangelistas Carlos Johnson y Miguel Fermín y entre otros estarán predicando lo que es el Santo Evangelio de Cristo. Así es, amados hermanos, aprovechando, enviando un saludo muy especial a nuestro amado pastor Israel Frías y a toda la congregación La Voz de Patmos. Un fuerte abrazo para cada uno de ellos y Dios le bendiga. Así es, vamos a comenzar. Hoy, amados hermanos, tenemos un tema muy importante. Es un tema, amados hermanos, que tiene mucha controversia en nuestra era contemporánea. Un tema, amados hermanos, que yo entiendo que todo aquel que conforma lo que es el cuerpo de Cristo será verdaderamente edificante para su vida espiritual. Porque yo siempre digo en todos mis argumentos teológicos que una de las relevancias más importantes en lo que tiene que ver con la vida espiritual del creyente tiene que ver con el estudio, con la escudriñación bíblica. Entonces, cuando una persona escudriña la palabra, va a tener una vida espiritual estable. Eso es lo que creemos así. Claro que sí, mi hermano Abraham. La oración es fundamental y también el estudio de la palabra del Señor. Por esto tenemos un tema, le hemos traído un tema muy importante porque es un tema que tiene que ver con las cosas hoy en día. Vamos a hablar acerca de las religiones. Las religiones, hoy en día hay muchísimas religiones que no son desde ahora, sino de tiempos antiguos. Y nosotros, los siervos del Señor, mi hermano Abraham, tenemos que estar al tanto y atento a cada religión para saber cómo poder combatirlas. Así es, antes de pensar, Wilmer, quiero mandar un saludito al doctor Henry Reyes desde Connecticut, Estados Unidos, doctor internacional de la Universidad Shalom Theological University y director ejecutivo internacional de la Asociación Internacional de Teólogos Bíblicos. Muchas bendiciones para usted, doctor. Amén, Dios le bendiga. Así que vamos a iniciar con lo que es nuestro tema, las religiones, mi hermano Abraham. Así es, vamos a comenzar. Hoy en día, amados hermanos, verdaderamente se ha implementado diferentes posturas en cuanto a las religiones. Es decir, desde los tiempos más remotos de la humanidad, es decir, históricamente hablando, desde la edad antigua, se han implementado diferentes posturas religiosas que están tratando de distorsionar lo que son las verdades bíblicas, las verdades
específicamente del Antiguo Testamento y luego en los tiempos de la gracia del Nuevo Testamento. Ahora, Wilmer, una pregunta, ¿qué es religión? La religión no es más que una palabra que tiene su origen del latín religio o religare, cuyo significado es ligarse nuevamente. Es un vínculo entre el hombre y Dios o los dioses. También es un conjunto de creencias, mi hermano Abraham, y de valores culturales. ¿Por qué digo dioses? Porque, como decía en un estudio, en toda Latinoamérica hay muchos países, ciudades, y cada quien tiene sus diferentes tipos de religiones y cada quien cree en diferentes tipos de dioses. Pero solamente existe y hay un solo Dios verdadero, y ese es el que está en los cielos, el que creó los cielos y la tierra. Por eso que la religión, mi hermano Abraham, es ligarse nuevamente. Cuando hablamos ligarse nuevamente, quiere decir que en un tiempo atrás el hombre estaba separado de Dios. Entonces la religión, o por medio de la religión, a través de nuestro Señor Jesucristo, volvemos a ligarnos y a conectarnos con el Dios verdadero. Así es, amado. Hoy en día, en nuestra era contemporánea, hay muchas personas que se preguntan que por qué existen tantas religiones, de dónde viene esto, de dónde nace esto. Entonces nosotros vamos a hablar en cuanto a esto. ¿Por qué existen tantas religiones en el mundo? Muy bien. Si nosotros analizamos el Génesis, el Bereshit, el principio de una manera explícita y detallada, nos daremos cuenta, amados hermanos, que una de las obras redentoras, una de las obras de creacionista que utilizó Dios para poder fomentar lo que es la criatura viviente, que es usted y que soy yo, fue el aliento de vida. Es decir, Dios depositó un aliento de vida. Ahora, bíblicamente hablando, Dios, el eterno Dios, el Padre, es un espíritu. Por ende, no necesita o no tiene pulmones. Es decir, cuando dice el autor que Dios depositó aliento de vida, es un antropomorfismo, es un antropomorfos. Ahora, ¿qué es un antropomorfos? La palabra antropomorfo significa una cualidad humana que utiliza una deidad para dar una enseñanza a la humanidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto cuando Dios deposita aliento de vida? Dice la Biblia que este hombre cobró vida. Fácil. Cuando Dios deposita este aliento de vida, Dios está depositando una partícula del mismo Padre. Es decir, cuando Dios deposita lo que es aliento de vida, esto sale de su propio ser. Es decir, son partículas de su deidad. Entonces, cada persona, cada individuo que fue nacido de mujer, posee una pequeña partícula que viene del Padre. Entonces, ahora, ¿cuál es esa partícula? El espíritu del hombre. Ahora, el espíritu del hombre tiene diferentes características, Wilmer. Aquí quiero dar con mucha fundamentalización. Todo hombre que tiene lo que es el espíritu, este espíritu tiene diferentes características. Y una de las características es la intuición. Entonces, todo ser humano de manera intuitiva sabe en su conciencia innata que todo ser humano fue creado para una adoración a una deidad, o sea, específicamente para Dios. Entonces, cuando el hombre muere, espiritualmente hablando, automáticamente el espíritu cae, mengua, muere automáticamente. Entonces, cuando el hombre muere espiritualmente, que esto significa que el espíritu del hombre muere y cae, ya deja de cumplir las funciones vitales que por el cual fue diseñado el espíritu. Entonces, cuando el espíritu cae, ya no hay una conexión, porque cuando Dios crea al hombre, había una conexión mutua, había una conexión entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia que el espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, cuando el espíritu del hombre muere y comienza a ocurrir lo que es la desconexión, ya el hombre de manera intuitiva no sabe, desconoce a quién debe de adorar. Entonces, cuando el hombre desconoce cuando el hombre desconoce a quién hay que adorar, independientemente de esto, hay algo dentro de su ser que le dice, oye, tú fuiste nacido para adorar algo. Entonces, cuando el hombre no tiene ese conocimiento, el hombre comienza a adorar lo que sea. ¿Por qué? Porque ya la conexión con el Padre ya se ha rompido, se ha deslineado. Exacto, mi hermano Abraham. Vemos que a causa del pecado, escuche bien, hubo lo que es una
un quebrantamiento, se rompió una relación que había. Y desde ese momento el ser humano ha venido cayendo en un estado de degradación en donde la persona pierde lo que es el norte, hacia dónde tiene que ir, a quién tiene que acudir, a quién es el que tengo que adorar. ¿Por qué? Porque se perdió la conexión y por causa del pecado, que es la separación entre el hombre y Dios, el hombre está perdido en lo que hoy en día es las religiones, dentro de las cuales están las idolatrías, mi hermano Abraham, porque no toda religión conduce hacia Dios. Así mismo es. Entonces, cuando el espíritu del hombre, que era lo que estaba conectado con el espíritu de Dios, cae, ya no hay una idea clara o precisa en cuanto a quién hay que adorar. Por eso que hay por ejemplo, nace una persona, esta persona no tiene un principio, no tiene leyes de regularización, y a pesar o independientemente de que no tenga un principio, leyes de regularización, hay algo dentro de él que lo induce a adorar algo, porque es que el espíritu del hombre de manera intuitiva lo lleva a adorar algo, porque cada ser humano que fue nacido de mujer fue nacido con un sistema de adoración. Ahora bien, por esta razón, amados hermanos, es que existen diferentes deidades, diferentes religiones en el mundo, porque a la persona no tener una idea clara o precisa y a estar muerto espiritualmente, el hombre tiene la necesidad a nivel intuitiva, a nivel cognitiva, de adorar algo. Entonces, ahí comienza el politeísmo. Ahora, ¿qué es el politeísmo? El politeísmo, amados hermanos, es considerado como el sistema de adoración a diferentes dioses. Lo voy a repetir. El politeísmo es el sistema de adoración a diferentes dioses. Ahora, ¿qué yo quiero decir con esto? Que la primera religión que comenzó a existir en el mundo fue la politeísta, el politeísmo. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuál fue la primera religión del mundo? Si el politeísmo fue el primer sistema de adoración a diferentes dioses a nivel mundial, entonces, dentro del politeísmo, ¿cuál fue el primer sistema de adoración? ¿Cuál fue la primera religión? Porque muchos dicen que fue el catolicismo. El catolicismo fue en el año 313 al 314 después de Cristo. Es decir, que cuando el catolicismo comenzó a expandirse de una manera sistemática, ya habían existido a nivel milenario lo que son las religiones politeístas. Ahora, la pregunta es nuevamente, ¿cuál fue la primera religión? Bueno, según los análisis históricos y según la antropología, que la antropología estudia lo que es la historia, lo que es el sistema social, económico y religioso, la antropología ha descubierto diferentes fragmentaciones y ha descubierto diferentes utensilios que ha dado una idea explícita a la cultura religiosa que vivían los pueblos antiguos. Y la fragmentación antigua descubierta, o sea, la fragmentación descubierta más antigua de toda la historia desde el comienzo del sistema de escritura fue la religión sumeria. O sea, la religión nace en Mesopotamia. Muchos piensan que era el catolicismo. Y cuando los sumerios nacieron, no pensaba existir el catolicismo. O sea, estamos hablando de 3.300 años antes de Cristo. O sea, tú calculas los 3.300 años hasta el sol de hoy son 5.300 al 5.400 años que ha pasado de aquel entonces. Ahora bien, Sumeria fue la primera civilización que comenzó a existir. ¿A dónde? En Mesopotamia. Según las fragmentaciones descubiertas por los antropólogos, se ha determinado que el panteón sumerio tenía más de 3.600 deidades. O sea que uno de los causantes de la religiosidad a nivel mundial en modo de expansionismo es Sumeria. Y estamos viendo, mi hermano Abraham, en este hecho, más de 3.000 deidades. O sea que una sola deidad para ello no bastaba. Tendría que haber más. Y mientras más había, más ellos hacían deidades. Creaban nuevas deidades. ¿Qué quiere decir esto? Que, como decía nuestro hermano Abraham, el hombre nace, es creado con una necesidad de adoración. Pero ¿qué pasa? Al hombre perderse por causa del pecado, ese vacío que queda, mi hermano Abraham, él lo ha intentado llenar con diferentes tipos de adoración a diferentes tipos de deidades. Pero vemos que a pesar de todas esas deidades que hay, el hombre todavía no ha podido llenar ese vacío, que solamente puede llenarlo nuestro Señor Jesucristo, la cual es la deidad
verdadera. O sea, en pocas palabras, el deísmo, el monoteísmo, mi hermano Abraham. Exacto, porque te voy a decir algo, Wilmer. A pesar de que los sumerios fue la primera civilización de implementar lo que es el primer sistema religioso y politeísta, no existía un sistema moral. O sea, no había una conducta ética. Entonces, el único ser, el único Dios que implementó la moral a nivel mundial fue el Dios de Israel en el Sinaí. Entonces, o sea que a pesar de que estas religiones existentes en el mundo antiguo existían como tal, no había una conducta ética moral para poder conducirse a una vida socialmente eficaz en cuanto a la moral. Ahora bien, esto es en el ámbito histórico, ámbito antropológico. Ahora, en el ámbito teológico, la Biblia en toda la contextualización del Antiguo Testamento te habla sobre una madre de la idolatría. Es decir, los sumerios fue la primera civilización, la primera religión a nivel mundial. Ahora, según en el ámbito teológico, en toda la contextualización bíblica, desde el momento cuando inicia esta nación, podemos ver que esta nación inicia con la idolatría. Ahora, ¿cuál es la madre de la idolatría? En pocas palabras, ¿cuál es la nación más idólatra a nivel mundial? Babilonia. La Biblia registra en el Antiguo Testamento que Babilonia es considerada la madre de la idolatría. Ahora, ¿por qué Dios considera Babilonia como la madre de la idolatría? ¿Por qué? Porque Babilonia es la culpable de la idolatría a nivel mundial. No solamente de la edad antigua, edad moderna, edad contemporánea, edad media, sino de la edad de hoy en día. O sea que las repercusiones religiosas existentes en aquel entonces por Babilonia se han implementado en toda la historia hasta el sol de hoy. Ahora, según los antropólogos y los historiadores, han determinado que Babilonia poseía más de 2.500 deidades. Se cree, incluso hay afirmaciones, argumentos científicos que han determinado que eran más de 3.500 deidades. O sea que entre Sumeria y Babilonia había una discrepancia en cuanto a esto, había una competencia, mejor dicho. Entonces, se le llama la madre de la idolatría. ¿Por qué? Porque los países paganos, como Egipto, número 1, como toda Palestina, número 2, como toda la antigua Mesopotamia, como los asirios, como los caldeos, etcétera, etcétera, todos fueron influenciados por la idolatría, por el sistema religioso de Babilonia. Claro, y esta religión, para que vean lo fuerte que era, hermano Abraham, tuvo repercusiones con lo que es hasta con el pueblo de Israel. Vemos que después que salen de Egipto, ellos y Moisés sube al monte a recibir las leyes de Dios. Vemos que cuando Moisés deja el pueblo abajo, juntamente con Aarón, el pueblo le dice a Aarón, mira, yo quiero que tú me hagas un Dios. O sea, vemos hasta dónde llegó la idolatría que acabó contaminando totalmente al pueblo de Israel, donde le crearon un becerro. Y si nos vamos un poquito más para adelante, luego que Israel entra a Canaán, vemos que aún ahí, mi hermano Abraham, todavía seguía lo que eran esas religiones. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es muy serio. Esto es muy serio porque esto tiene repercusiones hasta futuras. Puede ser que Dios nos libre y los hijos de nuestros hijos terminen también en esto. Por eso es que es bueno cortar inmediatamente con esto, ahora que uno tiene el conocimiento, mi hermano Abraham. Así es, Babilonia es tan idólatra, amado hermano Wilmer, que la Biblia en el Génesis, en el Bereshit, dice que hubo un hombre que fue el creador de Babilonia llamado Nimrod. Nimrod, según la historia, Nimrod era un hombre precursor de la maldad. Es decir, él implementaba las civilizaciones en modo de maldad de sangre. Ahora, este fue uno de los primeros hombres que trajo la idolatría, el sistema religioso a nivel mundial. Ahora, en Génesis te habla sobre la creación de la Torre de Babel. Pero según la antropología, según la historia, se ha determinado que uno de los usos más importantes que tuvo la Torre de Babel, ¿cuál fue? Era un templo religioso. En pocas palabras, la Torre de Babel, en la cúspide, existía lo que era un templo. Escúchenme bien, amados hermanos. Existía un templo. En este templo estaba cubierto de oro por todos lados. Entonces, cada cierto tiempo, el sumo sacerdote tenía que buscar una doncella, a una muchacha virgen específicamente, perfecta físicamente hablando,
Y esta mujer, según la mitología y la creencia babilonia, esta muchacha subía hasta la cúspide de la torre de Babel, que estaba en el templo, y según ellos, ese momento, en ese mismo instante, descendía el dios principal de Babilonia. Es decir, a pesar de que Babilonia tenía más de 3.500 deidades existentes en su panteón, había un dios principal, y era el dios Marduk. Marduk, amados hermanos, era el dios principal de Babilonia. Y según ellos, que cada vez que él bajaba, él tenía relaciones sexuales con esta doncella, y esto determinaba la estabilidad social, económica y cultural de toda Babilonia. E incluso, hay algo más aberrante, Wilmer. Cuando había problemas y había amenazas extranjeras, existía lo que era el sistema sacrificial, donde el sistema sacrificial de Babilonia era un sistema muy regularizado de acuerdo a la ley babilónica, según el código de Hammurabi, porque Hammurabi fue uno de los monarcas más poderosos de Babilonia. Claro. Donde, según este sistema sacrificial, se establecía que ellos buscaban un macho cabrío, y ellos, de manera, este animal vivo, lo sajaban, lo cortaban, y así vivo le sacaban el hígado y le rajaban el hígado por mitad, y el hígado determinaba el estado económico y la paz que iba a tener Babilonia. Es decir, si el hígado estaba en mal estado, automáticamente para ellos la economía iba a bajar, iban a ser pisoteados por otras naciones o iba a desaparecer. Es decir, y si en dado caso ellos veían que el hígado estaba en buen estado, era que iba a haber gran prosperidad económica. Incluso, no solamente se queda aquí. Hubieron otras creencias que en Palestina fue absolvida. Por ejemplo, una de las creencias que tenían en Palestina, específicamente los cananeos, era que cada vez que llovía, ellos decían que Baal, dios del cosmos, según los cananeos, tenía relaciones con su diosa. En pocas palabras, la lluvia que caía era el semen, según la cultura de ellos. Entonces, cuando esta lluvia caía y las hierbas y los árboles daban frutos, significa que el semen de Baal fecundaba los óvulos ¿de quién? De su diosa, de su amante. Entonces, los árboles con fruto representaban el qué? Los hijos que tenían en el acto sexual entre Baal y su diosa. Lo fuerte de esto, Abraham, era que para que esto aconteciera, el pueblo, los cananeos, tenían que mantener, escuché bien, oye cómo era el servicio de adoración a ese Dios. El pueblo tenía que buscar a una mujer entre todos y tener relaciones íntimas delante de ese Dios, para que ese Dios entonces se pudiese manifestar, como decía nuestro hermano Abraham, y de esta manera, según ellos, llovía y la tierra podía germinar y así dar frutos, y de esta manera, supuestamente, el esperma de este ídolo fecundaba a la diosa, caía en la tierra y hacía germinar la tierra. Oye, qué teoría. Así es, y fue una teoría y una doctrina religiosa que se practicó en toda la antigua Mesopotamia, Palestina. Israel llegó a practicar esto lamentablemente también cuando entró a Canaán. E incluso una pequeña pincelada ya para tocar otro punto. También había algo similar en Egipto. Lo similar era que para poder mantener la vida estable social y económicamente hablando en Egipto, la máxima autoridad, que era el faraón, tenía que depositar su espermatozoide en el río Nilo. Usted sabe ya de qué manera, porque no hay que decirlo. O sea, tenía que depositar su espermatozoide, y esto representaba lo que era la vida social, económico, el mantenimiento de la vida de todo Egipto, tanto del Alto Egipto como el Bajo Egipto. Ahora, después del politeísmo nace lo que es el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? El monoteísmo es el sistema de adoración a un solo Dios. Exacto. Es decir, en los tiempos sumerios, en los tiempos de Babilonia, no existía el monoteísmo. Ahora, ¿cuál fue la primera religión monoteísta? Es la pregunta. Lo voy a repetir. ¿Cuál fue la primera religión monoteísta? La primera religión monoteísta es el judaísmo. Amén. El judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? El sistema de adoración que utilizan los judíos, donde ellos dicen que la revelación suprema de toda la vida judía es la Torá, es el Antiguo Testamento, la Tanakh. O sea, la Tanakh significa Antiguo Testamento. Exacto.
donde según algunos piensan que el judaísmo comenzó con Abraham y no fue con Abraham. Abraham fue el primer hombre que comenzó a practicar el monoteísmo. Porque una cosa es el sistema religioso y una cosa es la práctica. Porque el sistema religioso se puede definir como las normas, los principios para poder dirigirse. Entonces, ¿cuándo fue que comenzó las normas y la regularización de los principios para poder fomentar de manera legal lo que es el judaísmo? Fácil, dentro y después de la cautividad babilónica, porque en el año 538, específicamente 578 al 538, comenzó a existir las sectas del judaísmo, como los fariseos, los escribas, los esenios, etcétera, etcétera. Entonces, luego en el año 538, cuando Esdras y Nehemías salen ¿de dónde? De Babilonia, gracias al edicto del Ciro el Grande, dice la Biblia dice la Biblia en Esdras capítulo 1 que Esdras, siendo sacerdote de ellos, leyó el antiguo pacto. Desde ese momento se legaliza de manera oficial y legal en toda Israel lo que es el judaísmo de manera oficial. Es decir, en ese momento que comienza el judaísmo. Ahora, la segunda religión monoteísta, ¿cuál es? El cristianismo. El cristianismo nace con Cristo y con los apóstoles. Amén, claro que sí. Ahora, quiero dar una salvedad. Que el catolicismo no nace con Cristo. El catolicismo no nace con los apóstoles. Ahora, ¿cómo yo sostengo esto? Si tú analizas de manera histórica la vida central de Jesús y de los apóstoles, te darás cuenta, amados hermanos, que la práctica realizada por la Iglesia Católica hoy en día no fue la práctica que utilizaba Jesús ni los apóstoles. O sea, no hay un registro contundente, e incluso no hay un registro contundente fiable que determine que el mismo Pedro sabía que él era papa. No solamente que Pedro no sabía, sino que ningún apóstol sabía, y ningún apóstol había determinado que Pedro fue el primer papa. Por eso podemos ver, Abraham, que, como tú decías, no hay un fundamento. Lo que pasa es que se basan en un error de interpretación en las escrituras, en donde ellos hacen una eisegesis. La palabra eisegesis es que usted tiene su propio pensamiento de la Biblia sin importar lo que la Biblia diga. Usted es quien añade a la Biblia y no que usted extrae de la Biblia. Entonces, ellos tienen un pensamiento en donde cuando Cristo le dice a Pedro, hablando con los discípulos, le dice de esta manera, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ellos creen y dicen que en este punto, que cuando Cristo dice sobre esta roca se está refiriendo a Pedro, ya que cuando Cristo hace el cambio de nombre a Pedro, que significa piedra, entonces ellos están diciendo que Pedro es el Papa sobre el cual se fundamenta la iglesia. Y ahí está el error de ellos. Sí, porque según en el original, según los textos más antiguos existentes desde los tiempos de Jesús, se ha determinado que la palabra roca es una mala traducción, es un error de traducción. Porque en el original, según los textos masoréticos, no es roca, sino sobre estas rocas, o sea, sobre ustedes edificaré mi iglesia. Exacto. O sea que según el original no le está haciendo una especificación clara a Pedro, sino una aclaración generalizada a los discípulos. A todos los discípulos de lo que iba a pasar. Exacto. Porque verdaderamente ningún discípulo, ningún apóstol sabía o tenía la salvedad de que Pedro era el primer papa. Ahora sí podemos decir claramente que Pedro fue un líder, que fue el primer líder que dirigió a la iglesia después que fue fundada. Vemos cómo este hombre sale transformado por el poder del Espíritu Santo y comienza a hablar, y vemos que en su primer y segundo mensaje se convierte en más de 3,000, más de 5,000. O sea que este Pedro que vemos no es el mismo que vimos anteriormente antes de recibir el Espíritu Santo. De que sí fue un buen líder y el primer líder, esto sí, pero de que fue un papa, esto es totalmente antibíblico y erróneo. Ahora, ¿cuándo nace la Iglesia Católica? Esa es la pregunta. Lo voy a repetir. ¿Cuándo nace la Iglesia Católica? Porque si los apóstoles no eran católicos, ni Jesús, ¿cuándo nace la Iglesia Católica?
fácil. En el año 303 al 314 después de Cristo, el Imperio Romano estaba pasando por momentos difíciles.